Ahí lo voy a dejar, ¿ya? A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Carlos Zúñiga Reynoso. Carlos Zúñiga Reynoso. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Viste el video? Sí, veo a dos doctores atendiendo a un paciente pediátrico, donde el doctor está poniéndole en la vena, doctor, está suministrando, ¿no?, un medicamento, mientras la otra doctora le está evaluando el corazón, me parece. Sí. Ya. ¿Cómo está la niña? ¿Está despierta? ¿Está ventilando espontáneamente? No, detrás de ella hay otra persona con una cámara que puede, que sirve para justamente hacer pulsaciones de aire para hacer una adecuada ventilación. Está con ayuda. O sea, la paciente está intubada, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Lo ve? Sí, Entonces, ¿eso qué te está sí, diciendo? sí, De que la niña no está ventilando no ventilando está por sí sola. ventilando por sí sola. Por sí sola no. Se le Hay está una tercera asistiendo. persona que está ahí, la está asistiendo también. Sí, Se le está doctor. asistiendo. ¿Dirías esta niña es una niña politraumatizada o no? ¿Cómo me doy cuenta que es una niña politraumatizada? Solo mirando. Observando, a ver, que creo que tiene un collarín, doctor, en la Tiene un collarín, cuello. correcto. Tiene un collarín, ¿no? Tiene un Sí, sí, collarín. doctor. Sí. Entonces esta niña, lo que es, bueno, ya estamos viendo el video, la niña ya llegó a la emergencia, lo que están haciendo es, esta niña cuando llegó a la emergencia ya la han intubado, ¿no? Para intubar a esta niña obviamente ha habido criterios. La, ¿Ya? Por favor, ya, hay criterios, pues, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo este doctor? Gracias, doctor. Vamos a ver ahora. Edwin Villanueva Vaca. ¿Qué está haciendo el doctor de Sí, la doctor, derecha? pero ¿Qué está haciendo el doctor de la derecha? le está evaluando la perfusión, me parece. Los Oh, pulsos, ¿no? El llenado sí, capilar. pues, Y si ustedes se dieron cuenta, el llenado capilar en esta pequeña estaba retrasado, ¿no? Estaba prolongado su llenado capilar de esta pequeña. ¿Qué está haciendo la doctora de la izquierda? le está midiendo la frecuencia cardíaca, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más está haciendo? ¿Qué más te imaginas que ha hecho? Aparte de la frecuencia cardíaca. Mm, aparte de la frecuencia cardíaca, mm, pues no, no sabría decirle, doctor, o sea, la frecuencia cardíaca y... El murmullo vesicular, ¿no? Si es que es Ah, sí, simétrico, si es que es simétrico o no. No te olvides que es una niña que está intubada, una niña que es politraumatizada porque tiene su collarín, en el cual le están evaluando los pulsos, son pulsos débiles, un llenado capilar prolongado, los latidos cardíacos, ¿no?, probablemente estén taquicárdicos, ¿no? Por ahí de baja intensidad, ¿no? Bueno, y el murmullo vesicular, ¿ya? ¿Por qué crees que es importante ver el murmullo vesicular, doctor? Si pasa o no pasa bien, en el contexto de una niña politraumatizada. eh, para indicar si es que no ha habido, digamos, dependiendo, ¿no?, de dónde ha sido el traumatismo, podría haber ocasionado un escape de aire y como por ejemplo un neumotórax, y eso vería repercutido en el murmullo vesicular. Claro, si fuese un neumotórax. ¿Y qué otra cosa aparte del neumotórax? En una niña politraumatizada. Hemotórax. Hemotórax. Ujú. Si ustedes se dan cuenta, chicos, miren, acá se ve, en el video se ven las funciones vitales. ¿Lo están viendo? Esta niña tenía más o menos 6 años. 6 años, ¿ya?
En la tablita de funciones vitales para una niña de 6 años, esta frecuencia cardíaca que ustedes están viendo acá, que es 150, para ella estaría elevada, ¿no? Para su edad. Eso ya es un signo de alarma. Ustedes ven acá la saturación, dice 65%. Y es una niña a la cual le están bolseando, le están ventilando. Entonces, le están poniendo oxígeno. Entonces, la niña debería estar saturando normal, o sea, 99, 100%, porque le están ayudando a ventilar con el oxígeno, el ambú. Entonces, llama la atención acá 65%. ¿Ya? Y la presión arterial, no se nota muy bien, pero acá dice 76 con 53, me parece. O sea, para la edad de esta niña, la presión arterial también está disminuida, o sea, está chocada. Bueno, acá dice 20. 20 es la frecuencia respiratoria, que es lo que le está dando, la que le está bolseando, la que le está, ¿no?, ayudando a respirar. Entonces, tengo una niña politraumatizada, que está taquicárdica, que está desaturando, que está hipotensa. Entonces, lo que están haciendo los médicos ahorita es su evaluación clínica, ¿no?, el ABC, el famoso ABC, y evaluando el pasaje de murmullo. No sé si se percataron, pero en parte el video dice, ¿no?, de que la doctora que está bolseando tiene que hacer fuerza para hacer que el tórax se eleve. Normalmente, si no hubiese un problema pulmonar, uno cuando bolsea sin hacer tanta fuerza, tanta resistencia. Pero acá el video te da el dato. Para elevar el tórax necesito hacer más presiones. Entonces, eso ya te está diciendo de que algo está pasando. ¿Por qué mi paciente está taquicárdica, desaturando, hipotensa? Cuando le examina la doctora, el video dice, ¿no?, murmullo vesicular disminuido en uno de los lados. Eso ya te está dando una idea de qué es lo que puede estar pasando, como dice su compañero. Como es una niña politraumatizada, puede que haya habido alguna fractura, ¿no?, el trauma torácico, y que haya hecho la niña o un neumotórax o un hemotórax. Eso ya lo dirá la clínica, la evaluación siguiente. Lo que estamos haciendo acá es el reconocimiento de esta niña politraumatizada, que está crítica. ¿Por qué? Porque está taquicárdica, saturando 65 e hipotensa. Entonces, acá la conducta es, si es que fuese un neumotórax o fuese un hemotórax, es quirúrgica, es decir, colocar un drenaje, evacuar el aire, evacuar la sangre, porque eso, el neumotórax o el hemotórax, está condicionando todo esto, ¿no?, en esta paciente. Esta es una pequeñita politraumatizada, ¿no?, llegó en esta situación. Entonces, primero tu valoración, tu famoso A, B, C, D, y después ya la conducta que vas a tomar. Lo vamos a ver en la exposición. ¿Ya? Entonces, esta chiquita es una politraumatizada que al final el manejo es quirúrgico. ¿Ya? ¿Se entendió alguna pregunta del caso? ¿Se entendió el caso, chicos? Sí se entendió, doctor. Ya, Sí, doctor. ya. Sigamos en la presentación. ¿Se está viendo? Sí se ve, doctor. Ya. Entonces vamos a ver el manejo del paciente con trauma, ¿no?, que llega a la emergencia. Entonces, vamos a empezar con un casito, ¿ya? Entonces, acá es, ¿no?, paciente lactante, varón, de 9 meses de edad, es traído al servicio de emergencia tras caerse, ¿no?, lo que a veces pasa en la casa, ¿no?, un niño se golpea, se cae de la cama, ¿no?, de una altura de 50 centímetros, sobre la alfombra. Perdió el conocimiento unos minutos y se recuperó espontáneamente. Se ha dormido durante el trayecto al hospital, aunque despertaba con facilidad al estimularlo. Ha presentado un vómito durante el trayecto al hospital, a la emergencia.
El paciente llega con esa historia y ¿cuál es la conducta? A ver, Elías Ortega Chávez. ¿Está presente Elías Ortega Chávez? ¿Está delegado? No puedo ver la pantalla. Creo que no está presente, doctor, compañero. Miguel Pérez Acuña. Miguel Pérez Acuña. ¿Está presente? Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha, doctor. ¿Viste el caso escenario del niño que se cae de su cama? ¿El video, doctor, o el que No, recién ha el puesto? caso, el caso. Después del video presenta un caso escenario. Un pequeño de 9 meses que extravió la emergencia con el antecedente de que se ha caído de la cama, Ajá, perdió el conocimiento, ok. y llega a la emergencia, ha vomitado. ¿Qué harías con ese pacientito? Pues sí te lo pueden llevar, ¿no? Doctor, mi hijito se ha caído, se desmayó, ahora está despierto, pero se vuelve a dormir, ya ha tenido un vómito explosivo. Claro, doctor. Creo que lo primero que se tendría que hacer, bueno, si llega el paciente ahí, es controlarlo, ¿no? Y lo primero que se debería controlar son los vómitos. El vómito es explosivo. De ahí, bueno, se tendría que revisar al paciente, ¿no? Fuera de preguntar a la mamá, también ver si el paciente, no sé, está, no sé, está respirando bien o no está respirando bien, si está, ¿cómo se llama? Si sigue vomitando o no, pero creo que lo que primero que se tendría que hacer es controlar al paciente, ¿no? Y eso es, si no está respirando bien, lógicamente se le puede dar oxígeno y lógicamente tendríamos que controlar los vómitos y lógicamente también rápidamente se debería hacer un examen de imagen, ¿no? Porque ha tenido una caída. Eso también podría traer alguna lesión, ¿no? Y lógicamente preguntarle a la madre también los antecedentes, ¿no? Si en algún momento, bueno, solamente es una caída, ¿no? Pero preguntarle con exactitud. Se le puede preguntar a la madre también con exactitud si en algún momento ya se ha caído o es la primera vez que se cae. Y bueno, eso también sería una pregunta importante, ¿no? Bien, doctor, está bien. Claro, acá lo que se tiene que hacer es, primero, ver si el niño está grave o no está grave. Para eso hacemos nuestro famoso triángulo de evaluación pediátrica. No se olviden, siempre hagan ese triángulo. Apariencia, que tiene que ver con el estado neurológico del niño. Trabajo respiratorio, si es que hay dificultad respiratoria, ¿no? O el niño está respirando, superficialmente. A veces los niños incluso llegan hasta en paro respiratorio, dependiendo de la gravedad. Y lo otro es ¿no? la perfusión, la circulación. ¿Ya? Como hicieron en el video, vieron a la niña, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es eso, ¿no? Ver si el paciente está grave o no. Si no está grave, ya se hace, ¿no? La evaluación primaria y luego tu evaluación secundaria. Vamos a ver a qué se refiere la evaluación primaria, ¿no? El famoso ABCD, y luego ya viene la evaluación secundaria, ¿no? Donde amplías la historia, pides los exámenes que creas conveniente, ¿no? Y los exámenes que tú solicitarías y el manejo según lo que tú vas encontrando, ¿no? Al paciente. Entonces, miren, el niño sigue con un sensorio alterado, se despierta al estímulo, pero se vuelve a dormir. O sea, tiene un glado que está alterado, ¿ya? Y en el examen físico se encuentra esto, ¿no? Se encuentra una anisocoria. Y se le hace un examen de imágenes, como dice su compañero, y se encuentra esta imagen en la tomografía. A ver. Rayleigh Pimentel Sánchez. Sí, doctor, ¿me logra escuchar? Sí, sí, doctor. ¿Cuál es el diagnóstico tomográfico, Sí, doctor? doctor. El El diagnóstico tomográfico. diagnóstico tomográfico depende, doctor. Ya. Bueno, ahí vemos
una colección hemática en espacio subdural, es el signo de limón, doctor. ¿Sería un hematoma subdural? No es un hematoma subdural. Es un hematoma, pero no es subdural. Lo que estás viendo ahí como Peridural, producto... perdón. ¿Ah? ¿Cómo? Peridural, doctor. No. El término es hematoma Peridural, epidural. doctor. Peridural. Epidural, doctor. El término es hematoma epidural. ¿Ya? Tiene esta forma que ustedes están viendo acá, clásicamente. Esa es la forma de un hematoma epidural. Te das cuenta, ¿no? Por el color, ¿no? El color en el contexto de este niño que se ha caído, ¿no? Entonces este niño, según el caso escenario que estamos presentando, sigue con el sensorio alterado, un signo de alarma que está viendo es anisocoria y en la tomografía celeste. Te pregunto, doctor, ¿el manejo es médico o quirúrgico? Bueno, como hay signos clínicos, entonces me parece que debería ser quirúrgico, doctor, descompresivo. Claro, acá lo que se hace en este niño, con ese diagnóstico, su audio, por favor, con ese diagnóstico de un hematoma epidural, es llamar al neurocirujano. ¿Por qué? Porque el hematoma epidural, si no hacemos el tratamiento quirúrgico, va a seguir aumentando y va probablemente, ¿no?, desviar la línea media, colapsar ventrículas, va a haber edema cerebral, ¿no? Va a ser lo que se llama la hipertensión endocraniana y el niño se va a complicar. Entonces acá el diagnóstico es un TEC severo, trauma craneoencefálico severo, a consecuencia de un hematoma epidural, ¿no?, producto de la caída del niño. El manejo es quirúrgico. Ya, vamos ahora yendo al tema de la clase, que es un paciente politraumatizado, ¿no? Como dice acá, el paciente politraumatizado o el politraumatismo incluye a todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático, que afecta al menos dos sistemas, de los cuales uno puede comprometer la vida. En el caso de nuestro niño, el ejemplo dice, ¿no? En niños, una lesión que comprometa la vida, por ejemplo, el TEC severo, el niño no tenía otra lesión, no tenía trauma torácico, abdominal, ni nada. Solo era un TEC severo. En el caso de los niños, una lesión que comprometa la vida o exista riesgo de secuelas graves, TEC, también es considerada como un politrauma, aun cuando solo se afecte un solo sistema. ¿Ya? Entonces, el manejo es multidisciplinario, ¿no? El pediatra, el neurocirujano, enfermera. Y acá también, al igual que las convulsiones, el tiempo es muy importante, ¿no? El manejo. Entonces, en cuanto a epidemiología, es el primer lugar como causa de muerte y discapacidad. Acá, discapacidad es importante, este término. Los niños con trauma craneoencefálico, sobre todo los traumas severos, quedan con cierta discapacidad, ¿ya? Con secuelas. ¿Son prevenibles en su mayoría? Claro que sí, ¿no? En casa, los niños pequeños, siempre se tiene que estar al pendiente, ¿no? De las caídas, ¿no? Las escaleras. En este caso, el caso escenario fue que se cayó de la cama el pequeño, ¿no? Pero igual, la mayoría de veces es prevenible. El trauma puede ocurrir en cualquier lugar, casa, colegio, en la calle, los accidentes, ¿no? Entonces, pero la mayoría son prevenibles, la mayoría. Un sistema organizado de atención del trauma mejora el pronóstico, claro. Si el paciente, por ejemplo, sufre un accidente de tránsito en la calle, rápidamente llega el auxilio, ¿no? Como en los sitios de primer mundo, ¿no? Rápidamente llegan a auxiliar al paciente, lo estabilizan y luego lo llevan a un hospital para la evaluación y posiblemente una operación, ¿no? Entonces, un sitio organizado, o sea, a veces pasa en nuestra realidad, ¿no? O sea, demora en llegar la ambulancia, demora en llegar los bomberos,
el paciente no es evaluado adecuadamente, lo están llevando al hospital y en el transcurso del trayecto el paciente fallece. Pasa a veces, ¿no? No solo en niños, también en adultos. El manejo precoz y efectivo es vital para la supervivencia, ¿no? Generalmente el niño, ¿por qué fallece, no? Porque un manejo inadecuado desencadena falla respiratoria o shock. Al final el niño fallece por esos desenlaces, ¿no? Lugar de ocurrencia, ya les dije, la calle, en el hogar, en cualquier lugar realmente, ¿no? Circunstancias, ¿no? Accidentes, deportes, a veces los niños jugando, ¿no? Se golpean y una mala caída y van a la emergencia por trauma, ¿no? Por lo general son leves, ¿no? Pero algunas situaciones pueden ser traumas severos. Y acá algo que ahora se ve con bastante frecuencia, el maltrato infantil, ¿ya? El maltrato ahora se ve en el hogar, ¿no? Los niños, el famoso shaking baby, ¿no? El bebé sacudido. Niños llegan a la emergencia con historia de trauma, ¿no? Lo evalúan el médico y te das cuenta de que en la tomografía hay sangrados. Un niño lactante. ¿Y cómo este pequeño se ha golpeado? Entonces, ¿qué pasa? A los niños, ¿no? El término, los zamaquean, los sacuden. Entonces, ese movimiento, ¿qué genera? Que su cerebrito se golpee, ¿no? Dentro de la calota. Ese golpe del cerebrito condiciona los sangrados. ¿Ya? Entonces, el papá, la mamá, que en este caso ha maltratado al niño, no te lo va a decir, ¿no? No te dicen, no, yo lo saco, no te dicen, pero el niño llega en ese estado de gravedad. Entonces tú tienes que sospechar. Y hay signos también indirectos, ¿no? O sea, el niño pequeño con el síndrome shaking baby, el maltrato infantil, tiene otros signos. Por ahí va a tener golpes, moretones, sin ninguna causa aparente que lo justifique esos moretones, ¿no? Entonces, esto se ve y ustedes también tienen que sospecharlo cuando a veces les llega un niño pequeñito con signos de lesiones traumáticas. Más aún, llegan así, ya en la tomografía ya uno se da con la sorpresa de los sangrados. Hemos tenido pequeñitos ahí en la UCI que han llegado así. El shaking baby. La mortalidad se dice de que ocurre en 3 momentos, ¿no? Hay uno que se produce en el momento del accidente, ¿ya? Entonces, es decir, ocurre en los primeros minutos o segundos, generalmente son, ¿no? Lesiones graves, ¿no? Un accidente grave, severo, ¿no? Entonces, ocurre, por ejemplo, laceraciones cerebrales, lesiones en médula, en órganos importantes, ¿no? Que condicionan qué cosas, sangrados masivos. Entonces, el paciente generalmente fallece en ese lugar de los hechos del accidente. Otro momento de mortalidad ocurre ya en las primeras horas, ¿no? Acá también tenemos la famosa hora dorada del paciente politraumatizado, ¿no? Que es el momento en el cual el paciente todavía está con signos vitales, tú tienes que hacer el diagnóstico, el manejo adecuado, estabilizarlo y llevarlo, ¿no? Llevarlo al hospital, a la emergencia. Entonces, esta hora de oro es importantísimo porque acá dice, ¿no? Periodo en el cual se pueden evitar las muertes prevenibles si se instaura en forma oportuna un tratamiento adecuado, ¿ya? Y más tardíamente también ocurre la mortalidad cuando ya el paciente, las secuelas, ¿no? El paciente llegó a sala de operaciones, se infectó, entonces la mortalidad ocurre ya los días, semanas después del trauma, ¿no? Generalmente por sepsis y por falla orgánica múltiple. Esos son los 3 momentos de mortalidad en un trauma. ¿Dónde podemos actuar nosotros? Acá.
en la famosa hora dorada del paciente politraumatizado. Trauma, como dice acá, no implica obligatoriedad de operar. Lo importante es evaluar al niño, ¿no? Evaluación primaria, secundaria, y según eso ya tú decides. Pero no necesariamente un trauma se va a operar. Muchas veces se observa al niño. Requiere conocimiento y entrenamiento, ¿no? En este caso del pediatra. Requiere entrenamiento para categorizar, ¿no? Transferir y brindar el mejor tratamiento al niño. Y obliga a realizar un trabajo en equipo, ¿no? Ordenado. Siempre con respeto, ¿no? Las enfermeras, el médico, el radiólogo y el cirujano en algunas oportunidades, ¿no? Como en el caso de este pequeñito, ¿no? Un trauma, un TEC severo con un hematoma epidural. En el manejo inicial, la meta, ¿cuál es? Lograr una rápida evaluación y un tratamiento eficiente, oportuno, ¿no? Mi triángulo de evaluación pediátrica, no se olviden, siempre apliquen este triángulo. Siempre que tengan un paciente potencialmente grave, apliquen este triángulo para ver si está grave o no realmente. Objetivo, mantener el flujo de sangre, ¿no? Oxigenar el cerebro y otros órganos vitales, ¿no? Si el niño no está ventilando adecuadamente, tengo que ayudarlo al niño. Si ventila aceptablemente, le pondré oxígeno, ¿no? Lo ayudaré. Si necesita fluidos, sangre, también, dependiendo del caso. Acá tenemos, ¿no? Este cuadrito, la famosa primera, la hora de oro del paciente politraumatizado. Entonces, acá tenemos el lugar donde ocurrió el accidente, el trauma. Llega el personal que evalúa al niño, ¿no? Y lo que hace es la evaluación inicial. Acá aplicas tu triángulo de evaluación pediátrica y la evaluación primaria y secundaria. Esta es la más importante. Acá te das cuenta cómo está tu niño y si necesita o no alguna acción que debas tomar. Intervienes. Luego de cada intervención, tienes que reevaluar al paciente. Por ejemplo, el paciente está desaturando, le pones oxígeno. Esperas un momento, ves cómo respira y ves si mejora la saturación. Si no mejora la saturación y el niño sigue respirando en forma inadecuada, probablemente se tenga que intubar el niño. Otro ejemplo, paciente que ha tenido un trauma severo, hay sospecha de sangrado, lo ves hipotenso, le colocas fluidos y reevalúas al niño si mejora o no la presión, la perfusión, luego de los fluidos. Si no, probablemente necesite otro bolo de fluidos. Si no, necesita transfundirse el paciente, ¿no? Pálido, taquicárdico. Entonces, siempre, ante cada intervención, se reevalúa el paciente. ¿Por qué es importante reevaluar? Porque antes de que tú transfieras al paciente al centro hospitalario, el paciente tiene que estar estabilizado. Buena presión, saturando adecuadamente, ¿no? Y con las funciones vitales dentro de lo aceptable. Esa es la idea. Esa es la idea cuando tú transportas un paciente grave. Transportarlo estabilizado. A veces nos llaman al hospital por un paciente politraumatizado que viene de un sitio de 2, 3, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Y a veces cometemos el error de no preguntar, ¿no? ¿Cómo está el GLASGO del paciente? Ah, doctor, el paciente está con GLASGO 7. ¿Y está intubado o no está intubado? No lo hemos intubado. Entonces vamos a ver, hay criterios para intubar un paciente politraumatizado. Y a veces esos pacientitos que no están intubados, ha pasado, ¿no? Esperando al paciente que llegue a la emergencia, a la UCI, te dicen, no, doctor, el pacientito no tuvo un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque no se hizo estos pasos. No se olviden, el paciente estabilizado recién se transporta al sitio de destino.
Los pacientes deben ser trasladados, ¿no?, al hospital más cercano con capacidad para realizar la reanimación y eventual manejo quirúrgico de lesiones que pongan en peligro la vida del paciente. En el prehospitalario, todo paciente pediátrico debe ser considerado grave. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que estar alerta. En algún momento el paciente puede empezar a desaturar, le pongo oxígeno, o le aumento el oxígeno, o le pongo una máscara ¿no?, para darle mayor concentración de oxígeno. Empezó a hipotensarse, pongo fluidos. Si no mejora con los fluidos, probablemente necesite vasopresores, ¿no? Si tengo una vía endovenosa, lo puedo poner por vía endovenosa periférica, ¿no?, los vasopresores. Y si no, incluso en casos severos, no tiene vía, por la vía intraósea. El paciente llega a la emergencia, ¿no? Dice, considerar al paciente con T grave como un politraumatizado hasta demostrar lo contrario. Seguir el protocolo ABCDE. Y no se olviden el triángulo de evaluación pediátrica. Este es el famoso triángulo de evaluación pediátrica, ¿no?, que hemos visto en las prácticas, ¿ya? Apariencia, respiración, trabajo para respirar, si es que hay o no dificultad respiratoria, y la circulación. Como en el video inicial, pulsos, llenado capilar, ¿no? Ese triángulo me va a permitir reconocer si el paciente está o no está grave. Con este triángulo. Un paciente grave es aquel que tiene las 3 aristas comprometidas. ¿Ya? Como la niña, ¿no?, del video. Para valorar el trauma en niños hay un índice que se llama el índice de trauma pediátrico, que tiene, ¿no?, evalúa ciertos puntos. ¿Qué es el índice de trauma pediátrico? Es una guía rápida, ¿no?, para no omitir componentes esenciales en el manejo inicial. Se debe hacer en todo paciente politraumatizado. Como dice acá, permite un lenguaje común, ¿ya? Orienta la gravedad y el traslado a un sitio de atención de trauma, ¿no? O sea, según este índice de trauma pediátrico, si no tiene un puntaje de gravedad, el paciente puede trasladarse. Y si no, tienes que manejar al paciente y estabilizar. Evita pérdida de tiempo y se calcula los primeros valores de su evaluación inicial en el prehospitalario. Al final me va a indicar el pronóstico de vida del paciente. Aquel que tiene un índice de trauma alterado, ¿no?, es aquel niño que tiene una mayor probabilidad de que su vida corra peligro. Este es el famoso índice de trauma pediátrico, miren, ¿ven?, que evalúa qué componentes: el peso del niño, la vía aérea, cómo ventila, la presión sistólica, el estado neurológico, presencias de heridas o fracturas. El puntaje va de +2 hasta -1. O sea, un valor máximo de 12 si el paciente está bien, y un valor mínimo de -6. A menor valor, paciente más grave. Entonces, el paciente llega a la emergencia, ¿no?, se evalúa, se monitoriza funciones vitales, ¿ya?, lo que se llama una monitorización continua del paciente. Y en el paciente politraumatizado, bueno, como el video de la niña, ¿no?, un collarín para proteger la vía, ¿no?, la columna cervical. Y las pupilas. No se olviden, es muy importante, ¿no?, como el niñito, ¿no?, que se objetivó la anisocoria. Las pupilas son muy importantes en un paciente politraumatizado, sobre todo en los TEC severos, ¿no? La anisocoria es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque la anisocoria te va a decir que probablemente, si es que es un TEC severo, si es que el niño ha sangrado, probablemente ese sangrado se esté aumentando. Entonces, la anisocoria es un signo de alarma en un paciente con TEC severo. Entonces, el manejo inicial, la evaluación primaria, es el famoso ABCDE, ¿no? Acá le ponen tiempos incluso, ¿no?
el ABC en 5 minutos, luego ya la letra D. El ABC, vía aérea, respiración, circulación. La D viene de disfunción neurológica. Y la E, exposición, ¿no? Control de daños. Lo vamos a ver a qué se refiere. Luego de eso viene mi evaluación secundaria, ¿no? En el cual ya hago el examen físico y pido las evaluaciones, los exámenes de sangre o radiológicos, ¿no? Que necesite el paciente. Evaluación primaria y evaluación secundaria. Entonces, ¿qué es la evaluación primaria? Recapitulando, la A, mantenimiento de vía aérea y control de columna cervical. La B de respiración y ventilación. La C de circulación, control de hemorragias. La D, déficit neurológico, acá aplico el Glasgow. Y la E de exposición y control ambiental. ¿Ya? Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas letras. La A de vía aérea, con protección cervical. Ven acá esta niña, con su collarín. Para priorizar la vía aérea en un paciente politraumatizado con sospecha de lesión cervical, ¿no? La famosa tracción mandibular para aperturar la vía aérea. La intubación, comprenderán, si uno no sabe intubar, es mejor no hacerlo, ¿no? Como dice acá, no intubación en el escenario prehospitalario, salvo que sí sepa hacer, ¿no? El que está atendiendo al paciente, a menos que sea una persona experta. Lo que se puede hacer en vez de intubar es esto, ¿no? La máscara laringea, que es así, la máscara. Es parecido a un tubo endotraqueal, pero no es un tubo endotraqueal. Tiene como este globito, miren acá, es la máscara laringea, ¿ya? Entonces, se le pone al pacientito, no está intubado, se le pone dentro de la vía aérea y por ahí se le ventila. En el caso que el paciente no se puede intubar. La tricotiroidotomía no se recomienda en el ambiente prehospitalario. Eso se hace en un sitio, ¿no? En el hospital donde hay personas que saben hacerlo. Ni la traqueostomía tampoco. Esta es la famosa tracción mandibular, ¿no? Cómo se agarra la mandíbula del paciente y se eleva, ¿no? ¿Con qué finalidad? De permeabilizar la vía aérea. Siempre con cuidado para tratar de no dañar la columna cervical. La B de ventilación. Ventilación o respiración, ¿no? Se realiza secuencialmente, ocultamos ruidos pulmonares, ¿no? Como la doctora que evaluó a la niña, buscando asimetrías, neumotórax o hemotórax. Si el niño no ventila adecuadamente, está boqueando, ¿no? En este caso es mejor ayudarlo con el ambú, con la mascarilla, bolsearlo. Un niño que está boqueando es un niño que no está respirando adecuadamente. Es un niño que no está oxigenando adecuadamente. Si yo no hago algo, es decir, ventilarlo, en un lugar donde haya personas que saben intubar, la indicación sería intubar al paciente. Pero en un contexto de que no sabes intubar, lo bolseas con el ambú, con la mascarilla y el ambú. ¿Ya? Y siempre poner oxígeno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Bolseando al niño, si es que no tiene un patrón respiratorio adecuado. Hiperventilarlo no se recomienda, ¿no? Salvo que haya signos de hipertensión endocraniana. O sea, se ventila en forma adecuada, no hiperventilar. En el caso que haya neumotórax, como se ve en esta plaquita, ¿eh? Pregunto, ¿dónde está el neumotórax? ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Del pulmón. ¿Se ve? Derecho. Derecho, ¿no? El neumotórax, o sea, el aire se ve radiolúcido en una plaquita, ¿no? El aire. Vean cómo colapsa el pulmón, miren, el pulmón está acá, está colapsado. Ese es un neumotórax a tensión. La niña del video, que empezamos al comienzo de la clase de trauma, probablemente tenía esto, un neumotórax a tensión. Por eso que la niña estaba taquicárdica, hipotensa y desaturando.
¿El manejo cuál es? Quirúrgico. Drenar ese neumotórax. Si no lo drenamos, por más que le pongas fluidos, por más que le pongas vasopresores, no va a mejorar el paciente. ¿Ya? Entonces, si es que hay neumotórax, drenaje. Drenaje del neumotórax. La C de circulación. ¿Qué se evalúa ahí? Los pulsos, ¿no? Los pulsos periféricos y distales, el llenado capilar, la temperatura, el sensorio, y se monitoriza, ¿no? El paciente se monitoriza la funcionalidad. Se debe intentar colocar vías venosas, ¿no? Periféricas, idealmente. Por ahí pasas volumen, incluso hasta vasopresores. Pero ¿qué pasa si el paciente politraumatizado no se pudo canalizar? La vía periférica se hace el acceso intraoso. Los más conocidos, la tibia proximal y la tibia distal. Según las edades, ¿no? La tibia proximal, menor de 6 años, y la tibia distal en los niños más grandes, mayor de 6 años. El acceso intraóseo es un acceso de emergencia, cuando no obtenemos una vía venosa periférica. Por acá, por el acceso intraóseo, como hemos visto en las prácticas con algunos grupos, se puede pasar cualquier tratamiento, fluidos, hemoderivados, cualquier tratamiento, sangre, paciente hace paro, se pueden poner drogas de reanimación por el acceso intraóseo. ¿Qué se recomienda poner? Si es fluidos, la solución salina, ¿no? La solución fisiológica, 20 cc por kilo. Si el paciente está en shock, se coloca solución salina, 20 cc por kilo. La C de circulación, ¿no? En un paciente politraumatizado, la hipotensión es un signo tardío. ¿Ya? La hipotensión es un signo tardío. ¿Ya? ¿Cuándo se presenta la hipotensión? Cuando el sangrado, es decir, la pérdida de sangre de la volemia, ya ha llegado o es mayor de 35 a 40%. ¿No? Por lo tanto, ¿no? La reanimación con fluidos debe ser generosa y agresiva, es decir, ponemos fluidos si es que hay evidencia de sangrado. ¿Ya? Y sobre todo si es que hay hipotensión. Entonces, si yo veo a un niño que está sangrando y está chocado, muchas veces los fluidos quedan cortos. Entonces, ahí la conducta es transfundir al paciente. Y bueno, si es que hay signos evidentes externos de sangrado como acá, ¿no? Se le venda, ¿no? Control de hemorragias. La letra C también se refiere a eso, control de hemorragia. Este cuadrito para ver, ¿no? La clasificación en función de la pérdida de volemia del shock hipovolémico, ¿no? En este caso por pérdidas, por sangrado. Hay clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La clase 1 es aquella en la cual el sangrado ha sido poco. Entonces usted va a encontrar un niño probablemente con buena presión, despierto, alerta, no va a estar muy pálido. Entonces sus funciones vitales van a estar normales. Pero es un niño que está sangrando. Si yo no hago algo, no detecto el sangrado y el niño sigue sangrando, entonces cuando ya el sangrado sea mayor, pasa a la clase 2, donde por ahí quizás todavía la presión es normal, pero el niño va a mejorar ¿no? Cuando ya le ponga fluidos o hemoderivados. La clase 3 es cuando la pérdida es 25 a 40%, acá ya sus funciones vitales van a estar alteradas. Y probablemente, como dice acá, el manejo sea con fluidos, con hemoderivados y posiblemente entregas a las operaciones. La clase 4 es donde ya el sangrado es mayor del 40%, donde ya el paciente va a estar con signos de shock, ¿no? Y la sala de operaciones probablemente ya sea necesario, ¿no? Acá ya llamamos al cirujano, porque no lo puedo estar poniendo el niño fluidos, hemoderivados, y si el niño sigue sangrando. Si ya hay un diagnóstico de algún lugar que está sangrando, el cirujano tiene que entrar.
Signos precoces de shock en un paciente politraumatizado. Pregunta. Shaunin Tume Waiwa. Shaunin Tume Waiwa. Waiwa. ¿Está? Shaunin Tume. Delegado. María Vélez Sánchez. María Vélez Sánchez. Delegado. Diego. Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. ¿Escucha? Sí se le escucha, Sí. doctor. He llamado a Tume compañero. Shaunin. Tume Waiwa Shaunin, ¿está? No está, ¿no? Consuelo Velázquez Vega. Consuelo Velázquez Vega, ¿está? ¿Está conectado? Dice 28. Vivas Vergaray Ricardo. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué te llama la atención de la niña? La foto. ¿Se ve la foto? Sí, ¿Qué te llama la atención? la coloración de su rostro está muy pálida. La palidez, ¿verdad? La Sí, palidez. En un niño politraumatizado, la palidez es un signo de alarma. La taquicardia es un signo de alarma. ¿Por qué es la taquicardia? El paciente está con pérdidas. El organismo sabiamente trata de compensar la hipotensión. ¿Cómo? Mejorando el gasto cardíaco, la contracción cardíaca. Pero si yo no hago algo, y el niño sigue sangrando, el organismo ya no va a poder compensar, ya la taquicardia no va a ser suficiente y el paciente se va a hipotensar. De ahí la importancia de detectar, ¿no?, el sangrado y manejarlo, ¿no?, si es necesario, quirúrgico. Entonces, signos precoces, la taquicardia y la palidez. ¿Ya? No se olviden de que la hipotensión es un signo tardío. Cuando ya el paciente politraumatizado esté hipotenso, probablemente es un niño que ya está grave. Signo de shock, ¿no?, más temprano, taquicardia. La taquicardia te está diciendo algo está pasando, tienes que estar evaluando al paciente, ¿no? Entonces, este cuadrito simplemente para ver, según las edades, los valores de frecuencia cardíaca. Pero la taquicardia es una respuesta, ¿no?, tratando de compensar, en este caso, la hipotensión, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú no te das cuenta y el niño sigue chocando, sigue chocado? Esa taquicardia se va a convertir en una bradicardia. Y si tú no haces algo, esa bradicardia se va a convertir en un paro cardíaco. Y ahí el paciente es otro contexto, un paciente mucho más grave. Entonces, no esperar que el paciente se vuelva de la taquicardia a la bradicardia y me haga paro para tomar alguna conducta. Esa no es la idea. Acá dice, ¿no? Cuando el paciente pierde más del 45% del volumen de la volemia, aparece ya no taquicardia, sino hipotensión más bradicardia. Eso ya son signos premonitorios de un paciente que te va a hacer paro. La D, de déficit neurológico, ¿no? Acá evaluamos el estado de conciencia, ¿no? Acá el Glasgow, ¿no?, las pupilas y algún signo de focalización.
tratar de evitar la hipotensión y la hipoxia. ¿Por qué? Porque, no se olviden, la neurona necesita oxígeno, ¿no? Necesita tener el cerebro una buena presión para que haya una buena presión de perfusión cerebral. Si yo tengo un paciente politraumatizado, hipotenso, desaturando, ese cerebro se está dañando. Por lo tanto, ustedes tienen que, si necesita el paciente, ponerle fluidos, sangre, si está desaturando, ponerle oxígeno. Esta es la escala de Glasgow. Ayer les comenté al grupo de investigación, la escala de Glasgow adaptada a la escala pediátrica. ¿Ya? El puntaje es el mismo, tanto para la respuesta ocular, verbal y motora. Es lo mismo. Lo que cambia es la interpretación. ¿Ya? Ustedes comprenderán. En un adulto tú vas a entender si es que habla bien o no, porque ya un adulto habla, un niño no. Un lactante de meses no habla, pero sí emite sonidos. Entonces, la puntuación va a variar sobre todo ahí, ¿no? En la parte de la respuesta verbal. ¿Ya? Esta es la escala de Glasgow adaptada para los niños. El puntaje es el mismo. 5, 4 ocular, 5 verbal y 6 motor. La vía aérea, ¿ya? Paciente politraumatizado, idealmente colocarle oxígeno, no esperar a que desature para recién actuar. Si el paciente no respira adecuadamente o está boqueando, mejor es ayudarlo. Si no sé intubar, lo bolseo. Por eso es importante ustedes cuando vayan a su SEUM tener sus mascarillas de reanimación, su ambú, sus balones de oxígeno. Ustedes no saben en qué momento les va a llegar un paciente politraumatizado o un paciente grave en general. Si necesita oxígeno, se le pone. ¿Cuándo se intuba un paciente? Con respecto al Glasgow, cuando el Glasgow es menor de 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los reflejos de protección de vía aérea, ¿no? El reflejo de tos, de deglución, se pierden cuando el Glasgow es menor de 8. Es por eso, si ustedes van a referir un paciente en algún momento, probablemente no, si tiene un Glasgow menor de 8, es por eso cuando nosotros nos dicen, doctor, el Glasgow está en 6, el paciente tiene que venir intubado. Tienes que proteger la vía aérea. ¿Ya? Criterio de intubación, uno es el Glasgow que está cayendo, ¿no? En el tiempo va cayendo, se intuba al paciente que respire en forma irregular, boqueando o está en apnea, se intuba. Paciente hipotensión o signo de shock que no revierten, o hipoxemia, o en el AGA retiene CO2, o pacientes que hacen movimientos de decorticación o de cerebración, o paciente que convulsiona, paciente politraumatizado que empieza a convulsionar, probablemente hay algún sangrado, ¿no? Sea quirúrgico. Entonces mejor intubar al paciente. ¿No? Acá la intubación se recomienda que sea, ¿no? La intubación de secuencia rápida. No se olviden que cuando uno intuba a un paciente, si demoras en intubar, estás estimulando al paciente, ¿no? Ese estrés, ese estímulo también repercute, aumenta la presión intracerebral. Entonces se recomienda de que la intubación sea la persona que sabe intubar, ¿no? Para, como se dice, la primera intubar al paciente. ¿Ya? La disposición, ¿qué se hace ahí? ¿No? Es un politraumatizado, se saca la ropa del pacientito para ver algún signo de trauma, ¿no? Producto en este caso, ¿no? O sea, de la lesión del trauma. Debe incluir tórax, abdomen, deben ser expuestas las lesiones, ¿ya? La hipotermia, porque es importante, es decir, el niño politraumatizado, evitar la hipotermia, es decir, abrigarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque agrava el shock y debe ser evitado. Miren acá estos niñitos, ¿ven?
Con TEC severo, miren, este niño tiene una herida grande, ¿no? Justifica una tomografía, puede que tenga un sangrado intracerebral. Acá tenemos el famoso ojo de mapache. Niño politraumatizado con ojos de mapache. ¿Qué te dice eso? ¿No? Que probablemente haya una fractura de piso anterior. Acá tenemos el signo de Badel, es decir, una equimosis retroauricular en un paciente politraumatizado con TEC severo, te puede decir de que la fractura está en la fosa media del cráneo. Simplemente el hecho de tener esta equimosis. O el hecho de que el paciente empiece a perder líquido cefalorraquídeo por la naricita o por el oído, que dice que hay una fractura en base del cráneo, realmente en piso medio. Entonces, si hay estos signos de alarma, valoración neurológica, una tomografía, para ver si es que es quirúrgico el caso. Entonces, en la deposición y control de ambiente, desvestir al paciente para ver las lesiones, evitar la hipotermia, ¿no? Las lesiones, mira acá que te está diciendo, esta equimosis acá te puede decir de que hay algún trauma, probablemente esplénico o renal quizás, y acá quizás puede haber una fractura de pelvis, ¿no? Entonces es importante exponer al paciente para ver la posible lesión y foco de sangrado. Miren, ¿no? Niño pálido. Control de hemorragias, ¿no? Errores que se cometen en la reanimación, ¿no? Uno, con respecto a la A, falla en la apertura y mantenimiento de aire. Es decir, el paciente lo dejamos ahí que respire a su suerte y recién cuando está ya boqueando lo reanimamos. Tampoco es la idea. ¿No? No le ponemos oxígeno, no le ponemos volumen, no le ponemos sangre cuando necesita el paciente. La evaluación secundaria es, ¿no?, posterior a la evaluación primaria, y acá, bueno, ¿no?, se hace ya un examen más prolijo, un examen físico, se puede ampliar la historia, cómo fueron, ¿no? Se supone que el paciente está estabilizado acá, ¿no? Y se piden los exámenes auxiliares. La ecografía es importante porque, como dice acá, ¿no?, la ecografía, ahora está muy de moda la ecografía. La ecografía te sirve para hacer diagnósticos de paciente en estado grave. Y en trauma es importante, ¿no? El famoso ECOFAST, ¿no? Se hace un barrido de todos los órganos importantes para ver si hay sangrado. Entonces, con la ecografía podemos ver, ¿no?, cómo está la función cardíaca, si es que es un niño con politrauma, si es que tiene un trauma, por ahí puede haber un sangrado, ¿no? Neumopericardio, a veces hay, ¿no? Derrame pericárdico a veces. O neumo, ¿no? Es pericardio, ¿no? Entonces la ecografía te permite ver eso, la función cardíaca y alguna lesión, derrame que haya, ¿no? Te permite ver órganos, hígado, riñón y colecciones, ¿no?, de motoras. Entonces la ecografía es un examen que se utiliza bastante actualmente. En cuidados críticos se utiliza, en trauma también. Transferencia, para trasladar a un paciente, el paciente debe estar estabilizado, funciones vitales estables. El trasladar pacientes con funciones descompensadas puede agravar el pronóstico del paciente. No es la idea. Entonces, transferencia del paciente adecuado, en el momento adecuado y al lugar adecuado, ¿no?, por el personal adecuado. De preferencia siempre tiene que acompañar un médico, un paciente grave politraumatizado. A veces lo mandan a la enfermera y al técnico, y tampoco es la idea, ¿no? El médico va a poder actuar ante cualquier eventualidad. Bueno, ya para terminar, ¿no?, como les mencioné al comienzo, lo que es trauma en niños muchas veces se puede prevenir, ¿ya? Es mejor prevenir, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna pregunta, chicos, ¿se entendió
en lo que es trauma en niños, el manejo en emergencia. Sí, doctor, sí se entendió. ¿Hay preguntas, chicos? Voy a dejar de grabar, ¿ya? El día de mañana es el seminario.